Vamos a ir a la carta a los Romanos. En su capítulo 5, vamos a leer los primeros 11 versículos de Romanos, capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que el Señor se digne en bendecir su santa y bendita palabra en nuestros corazones. Padre nuestro, Señor, te bendecimos y te alabamos. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu grande misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos permites poder estar aquí para traer tu palabra, oh Dios. Oh Padre, tú ves mis limitaciones, pero tú eres grande y tú eres maravilloso. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, y también que tú me utilices con tu gracia y con tu poder. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aquí vemos el apóstol Pablo escribiendo aquí a los romanos, y en los romanos hallamos en parte de los puntos que él trata, el apóstol acá, habla de la salvación, y de esa salvación por la fe sola. Esa salvación sin ninguna obra de la ley. Y él, de una manera apologética, hace una defensa tremenda de esa fe que es en Jesucristo. Bueno, aquí en el capítulo notamos que nos habla de eso mismo, de esa fe. Pero preguntáramos y diríamos, ¿esa fe en quién? Cuando yo era niño, yo tenía una gran fe y me sentía bien apoyado cuando andaba al lado de mi papá. Para mí, él era lo más grande, poderoso y todo. Podríamos decir que una fe en nuestros padres, quizá en los jefes, que tenemos muy buenos jefes, que en los trabajos, en lo que tengo, en mis propiedades, yo puedo depositar mi fe ahora con todas estas
circunstancia en que estamos viviendo, mucha escasez de trabajo, mucha gente en la calle, entonces hay otros que se apoyan en sus pertenencias, en el dinero. En mi profesión, muchos hacen acopio de su profesión, de su título. Hablando ya de una manera en la área religiosa, se apoyan en María, otros se apoyan en María, otros en los mal llamados santos, pero yo diría, y lo dice la palabra de Dios, falso de toda falsedad. Es en el Señor Jesucristo en el cual tenemos que poner nuestra fe. Solamente cuando ponemos nuestra fe en Él, estamos diciendo que Él es el único que tiene el poder para darnos salvación. Él es el único que tiene el poder para llevarnos al cielo. Ahora, al poner nuestra fe en el Señor, vamos a ver que algunas cosas van a suceder o nos van a suceder a nosotros. Y yo busqué acá algunas en el texto que hemos leído. Quizás solamente nos ocupemos de los 2 primeros versículos. Lo primero que podemos ver en el texto leído y lo que cuando ponemos esa fe es que somos justificados. Lo segundo es que tenemos paz para con Dios. Lo tercero es, tenemos entrada a la presencia de Dios. Cuarto, estamos firmes en esa gracia. Y por último, el quinto, el 5, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificado, dice el versículo, justificado pues. Aquí en el texto original, lo que nos dice es que es declarado justo. Dios nos declaró justo. Nosotros somos justos cuando hemos reconocido nuestra condición delante de Dios de pecado y venimos reconociendo el señorío del Señor Jesucristo. Entonces, apelamos a esa muerte en la cruz del Calvario de sufrimiento, a esa sangre derramada en la cruz del Calvario, la cual nos redime de todos nuestros pecados. Es como podemos ir delante de, o nos llevan delante de un juez, nos acusan de algún delito cometido. Y de momento, ya después que el juez oye todos los argumentos de todas las partes, él da un veredicto. Y el veredicto que da es inocente. No en el caso del Señor Jesucristo, que sabemos que cuando Pilato le preguntó y volvía, entraba y volvía, salía y volvía, le preguntaba, y él estaba convencido, inocente es este hombre. Lo declaró justo, pero sin embargo, él murió condenado. Fue condenado a la muerte. Ahora, aquí hallamos que nosotros somos justificados, somos declarados justos por ese gran juez. Cuando él ve en nosotros, ve la justicia del Señor Jesucristo. Y por eso nos declara justo. Vamos a ver algunos otros versículos que nos apoyen en esto. Hallamos aquí mismo cerquita, mirando la página hacia atrás, en el capítulo 3, versículo 24 y el versículo 28. Aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente, no hay que pagar nada.
por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El versículo 28 dice, concluimos, o sea, después de haber discutido, la conclusión es esta. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe en Jesucristo. Pablo en los capítulos 3, en el capítulo 4, también en el 5, está hablando fuertemente porque le está hablando a los judíos ahí y está hablando de Abraham y de su descendencia. Y él dice, Abraham no fue justificado por nada de la ley, porque la ley no existía cuando Abraham estaba. Un lugar desconocido, nunca imaginado por él, pero fue por fe, fue movido por fe. Él le creyó a Jehová, él le creyó a Dios, él le creyó a ese llamado que Dios le había hecho y se movió por esa fe. Entonces Dios le declaró justo por su fe, su confianza, su dependencia en el Señor Jesucristo. En Dios. Podemos decir también el Señor Jesucristo, porque Él es eterno. Él se movió hasta allá y le fue contado por justicia. Cada uno de nosotros, de una u otra manera, somos descendientes. Y Pablo le hace entender a los judíos que no es por la circuncisión y por la ley, que por afuera, sino la fe, la confianza y la dependencia. Esos son los verdaderos descendientes de Abraham. En el 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, hallamos también otros versículos en los cuales nos apoyamos para esto que estamos diciendo en cuanto a la justificación por la fe. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Pero para ser nosotros, ser hechos justicia en él, él primero tuvo que ser hecho pecado. Él tuvo que cargar con los pecados de nosotros. Hay un término, yo no soy abogado ni cosa que se le parezca, pero hay un término legal que es la imputación, donde se le indica a alguien algún hecho negativo que haya sido. Y el Señor Jesucristo le fue imputado nuestros pecados. A él se le cargó todos nuestros pecados. Y eso es lo que aquí dice, fue hecho pecado por nosotros. Fue hecho pecado por nosotros. El versículo dice, se hizo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Es algo maravilloso, mi hermano. Eso es hay muchos que hacen ofrecimientos y caminan, por ejemplo, uno ve la noticia, por ejemplo, en México, con doña Guadalupe, que la gente camina de rodillas kilómetros y kilómetros, las rodillas todas destrozadas. Pero cuando nosotros vemos esto, es para nosotros como vivir eternamente, continuamente, en pensamiento, dándole gracias a Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, el Señor de señores, se hizo pecado por mí, siendo yo un enemigo de Dios, no importándome a mí nada de Dios. Y Él en su amor y en su misericordia
en su gracia, se hizo pecado por mí. Es digno de pensar y de meditar cuán grande es la misericordia de Dios, cuán grande y cuán maravilloso es el amor de Dios. Él se hizo pecado por mí. Por mí. ¿Quién soy yo? Yo. Y ese debe hacerse una pregunta retórica en cada uno de nosotros. Yo. Él se hizo pecado por mí. El segundo que vamos a notar es que tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Nosotros vivíamos lejos de Dios. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros éramos enemigos de Dios. Pero el Señor nos trajo la paz. Él hizo la reconciliación, como dice el versículo 10 y el versículo 11 del texto leído. Él llevó a cabo esa reconciliación. Isaías, capítulo 53, nos dice, en su versículo 5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas el herido, ¿quién fue el herido? Nuestro Señor Jesucristo. A él le clavaron en una cruz, le traspasaron su costado con una lanza, de lo cual emanó sangre y agua. El herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuán rebelde? Si analizamos, miramos nuestra vida cuando estábamos sin Dios, cuánto odio, cuánto rencor, cuánta venganza, cuántas cosas almacenábamos dentro de nosotros. Todas esas rebeliones contra Dios. No contaba Dios en nuestro haber. Dios lo teníamos lejos. Quizás en algunas ocasiones pensábamos en Él. Pero Él envió a su Hijo a morir por nosotros, para traernos a nosotros la paz. Para traernos a nosotros, para efectuar en nosotros esa reconciliación. Dios se acercó a nosotros, porque en nosotros no, bajo ningún concepto, bajaba nuestra mente, nosotros encaminarnos a salud. Dios, tomando forma humana, naciendo ahí en un pesebre, en un corral de animales, con todas las podredumbres que esto conlleva. Algunos de los que hemos crecido en los campos y hemos visto los corrales, sabemos qué es lo que hay allí. Y allí, en ese lugar de podredumbre, allí nació el Señor Jesucristo. Allí por cada uno de nosotros, para ser esa vida de ejemplo. Y no solamente eso, llegar hasta la cúspide del sacrificio y dar su vida por cada uno de nosotros. Él compró esa paz. Él la compró. Y en Juan capítulo 14, versículo 27, hallamos que Él nos dice, 14:27, nos dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hoy en día hay muchas negociaciones, incluso han habido algunos aplausos
porque Trump logró intermediar con Israel y algunas de esas naciones árabes, y es una paz, pero esas son paz efímera, paz que pero esas son paz efímera, paz que superficial. El hombre vive en enemistad con Dios. Solamente cuando viene a Jesucristo, puede recibir esa paz que solamente Él puede dar. No, el mundo no la da. El mundo no la da. Yo quizás no podría tenerla, poder decir, porque no, Señor, le doy las gracias a Él, que Él me libró de que yo anduviera revolcándome en sí, en el mundo, porque pude llegar a cierta edad, venir a los pies del Señor. Pero yo sé que muchas gentes, con muchos dineros, todo lo han perdido buscando la paz en las cosas de este mundo, en las cosas materiales de este mundo. Y allí no la hay. Han gastado fortuna en los juegos, con mujeres y goces, fiestas y todo, pero al final, ¿cuál es el resultado? Una vida destruida, una vida acabada. Yo le decía a unos muchachos que estábamos trabajando y veníamos, y yo le hablaba el por qué desde el principio yo detestaba las bebidas alcohólicas. Pero en la noche íbamos a dormir donde nuestros abuelos. Pero mi abuelo trabajaba y los sábados y los domingos a beber, se ha dicho. Y yo veía, yo siendo un jovencito de 13, 14, 15 años, que él salía, bebía y cuando llegaba a la casa no dejaba dormir a nadie, porque se ahogaba. Me ahogo. Yo me preguntaba, no le veo como el meollo de esto, no le hallo la razón. Trabajar 5 o 6 días, ir a beberse todo el dinero y luego estar que se ahoga. Eso no. Y yo desde ahí, yo dije, no creo que yo sea un candidato. Y yo le doy la gracia a Dios, porque Él me libró de todas esas cosas. Pero esa gente buscan allí saciar esa paz que solamente Jesucristo da, la buscan por lugares equivocados, queriendo saciar esa necesidad que hay, porque Dios nos creó y nos creó con un propósito de que le alabemos, de que glorifiquemos su nombre, pero la gente se ha desviado. Satanás y el mismo hombre, el pecado, han cogido una dirección equivocada. Es decir, que solamente Jesucristo da la paz. En Hechos, capítulo 10, versículo 36, también hallamos allí que nos habla de que Jesucristo nos trajo el evangelio de la paz. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Jesucristo vino a anunciar ese evangelio de la paz. Y debemos nosotros aquí darle un gloria a Dios, porque Él tuvo misericordia de nosotros y nosotros hemos podido alcanzar ese mensaje de la paz. Y a veces yo leyendo y mirando y analizando, y yo digo, República Dominicana, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque 100 años atrás, hombres como Miterrazi y otros hermanos, dejaron todas sus comodidades, su tierra natal, familia y todo, para venir perdónenme el término que voy a usar, pero en aquel entonces,
prácticamente esto sería una jungla. Totalmente, 100 años atrás, imaginemos cómo era la República Dominicana. Y ellos, no le importó nada, vinieron a traer ese mensaje, ese evangelio de la paz a nosotros. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios utilizó hombres, siervos de Dios, como estos hermanos, que lo dejaron todos allí, todas sus comodidades, un futuro prominente para ellos, y lo dejaron todo allí para venir a traernos el evangelio de la paz. Demos a traernos el evangelio de la paz. Demos un gloria a Dios y démosles gracias, Señor, por estos hermanos, que fueron hermanos humildes, hermanos sencillos. No tuve la oportunidad de compartir con el hermano Miterri, pero sí tuve la oportunidad de compartir mucho con el hermano Ian Rassi. Mucho. Créanme, nosotros hubo un tiempo, mi hermano y yo, que vivimos por 6 meses en la casa de Miterri. 6 meses vivimos allí, nosotros solos. Y este era un hermano con una humildad, una sencillez tremenda, dado a los hermanos. Y cuando yo veo y analizo y pienso, es de vivir agradecido. República Dominicana debe vivir agradecida por hermanos como estos que el Señor permitió que llegaran hasta acá para traer ese evangelio de la paz. Tercer punto que tenemos es que tenemos entrada allá en los cielos. Qué maravilloso. Tenemos entrada allá en los cielos. Qué maravilloso es que para yo entrar allí, ¿ustedes saben qué sucedió? Que yo no compré esa entrada. Para yo poder entrar al cielo, yo no compré esa entrada. Ni otra persona la compró. Otra persona que como yo se puede fallar, se puede no cumplir. Porque esa entrada allí no depende de nosotros. Porque esa entrada allí no depende de nosotros. Esa entrada no depende de ninguno de nosotros, ni nada que nosotros podamos hacer. Sino esa entrada depende de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No depende de ninguno de los esfuerzos nuestros. Porque ustedes se imaginan que cada uno de nosotros nos esforzáramos y pudiéramos llegar al cielo, podemos ser salvos por nosotros mismos. ¿Cuánto orgullo hubiera allí en los cielos? Ese yo, a las 2 manos nos diéramos. Yo lo hice por mi propio esfuerzo, yo lo he logrado, yo he hecho. Y aquellos que quizás tienen una más posibilidad que otros, wow, habría que hacerle un altar tremendamente, pero no es así. Si un ángel me preguntare cómo allí entré, por su favor, por la misericordia de Dios, por esa gran misericordia, por ese gran amor que Dios ha tenido para con nosotros, por esa gran gracia. Es un regalo, ese es un don de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Es algo maravilloso, mis hermanos. Y hallamos, vamos a ver algunos versículos, por ejemplo, en Juan, capítulo 3, podemos hallar que el Señor Jesucristo, hablando con Nicodemos, les dice, en el versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, en el reino de Dios. Para entrar allí, el Espíritu Santo de Dios tiene que venir después que uno escucha la palabra de Dios y tocar nuestra puerta y poner esa fe Él en nosotros. Y así nosotros doblegarnos a Él, reconociendo nuestra condición incapaz. Y Él aplica la obra del Señor Jesucristo en nuestra vida. Y así
podemos tener esa entrada allí en el reino de los cielos. En Tito, capítulo 3, su versículo 5 también, podemos hallar, Tito 3, 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por su misericordia, por esa gran misericordia, es que nosotros tenemos entrada. Ahora, en el capítulo 14, en su versículo 1, el versículo 6, pero el versículo 1 también nos habla de esa promesa. Él dice que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tremenda promesa, tremenda y cierta promesa, la creemos ciertísima. Él es fiel a su promesa. Pero el versículo 6 de ese mismo capítulo, él dice que Él es el camino. Y que Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Él es el camino para llevarnos a ese lugar donde Él ha ido a preparar. Pero también en Juan capítulo 10, en su versículo 9, Él dice que Él es la puerta. Vamos a verlo, Juan 10, 9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Tremendas promesas del Señor Jesucristo. Y nosotros la creemos. Eso es lo precioso, eso es lo bello, que cuando hay muchos por ahí que no tienen fe, aún el mismo pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ha puesto esa fe en nosotros y creemos en ello. El 4, dijimos, y estamos firmes en nuestra salvación. Y yo pregunto, ¿por qué estamos firmes en esa salvación? Porque nosotros somos fuertes. Por ahí hay muchos que nos dicen, a veces hablamos y todo, nos encontramos con algunos hermanos y dicen que hay que cuidar esa salvación, que nosotros tenemos que cuidarla, que tenemos que protegerla, porque si hacemos cualquier cosa, entonces ya podemos perderla. Pero aquí el versículo de Romanos dice que el versículo 2, en su segunda parte, dice, en la cual estamos firmes, en esa fe, en esa gracia, en esa salvación, en esa confianza en el Señor. Estamos firmes, pero no porque está sobre la base de nuestra fortaleza, no porque está contenida, porque nosotros la sostenemos. Estamos firmes porque está puesta en el fundamento del cual habla el apóstol Pablo. Ese fundamento, el cual es el Señor Jesucristo. Por eso es que es el fundamento, el cual es el Señor Jesucristo. Por eso es que está firme.
Porque es Dios que la sostiene. Porque es Él. En el capítulo 10 de Juan, volvemos a ese capítulo, en su versículo del 27, versículo 27 y 29, hallamos una expresión preciosa allí del Señor Jesucristo. El 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Volvemos a tener esa vida eterna. ¿Dónde? En los cielos, disfrutando con el Señor Jesucristo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, nosotros tenemos vida eterna, no vamos a perecer jamás. Eterno allí, disfrutando. Mi esposa hoy me decía: oye, yo no sé por qué ya el Señor Jesucristo no viene y nos lleva. Ella quiere despegar ya. Pero está en su voluntad. Esa vida eterna nos espera. Esa vida eterna está aguardando por nosotros. No perecerá jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Imaginémonos, esta es la mano del Señor Jesucristo. Nosotros estamos aquí y después viene el Padre, ¡pac!, y nos cubre. ¿Quién nos podrá arrebatar de la mano? Tanto del Hijo como del Padre. Tanto del Señor Jesucristo como de nuestro Dios Padre. Nadie, nadie. Mi Padre es mayor que todos, dice el Señor Jesucristo. Y nadie podrá arrebatarlo. Podrá, aún ni nosotros mismos que quisiéramos salirnos de la mano, podremos salirnos. Porque ya estamos seguros en las manos del Señor. Y tenemos que creer y estar confiados en esto. Y tenemos que vivir en esa seguridad. Confiado. No que no depende de nosotros. Ahora, que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y como le hemos dicho, cuando nosotros analizamos lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, es para que vivamos una vida de pureza, una vida de santidad, una vida apartada para el Señor, mostrando nuestra gratitud y nuestro agradecimiento a Él por esa magna obra hecha en nuestras vidas. El mundo está ciego, el mundo no entiende nada de estas cosas, pero a nosotros se nos quitaron las escamas de los ojos y podemos ver esa luz, la cual es el Señor Jesucristo, la cual es el Señor Jesucristo, nos ha iluminado. Esa luz del Evangelio ha venido a nosotros y nos ha guiado y podemos entender y por eso podemos estar seguros de esa paz y de esa confianza. Vamos a ir, para terminar, a Romanos capítulo 8. Volvemos allí a Romanos 8. Romanos 8, su versículo 35 en adelante. Perdón, estoy en el 35. Hallamos que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por medio de Félix López? No. ¿Por su fuerza? No. Por medio de aquel que me amó y dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Ahí está mi victoria. Y esa es nuestra victoria. Ahí está mi victoria. Y esa es nuestra victoria de cada uno de nosotros. En Jesucristo, en ese que nos amó. En ese que nos amó. Somos más que vencedores. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ninguna cosa creada, ningún ángel, ningún principado, ninguna potestad, nada, ni Satanás, ni sus demonios, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos seguros. Ahora tenemos que vivir con esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a dejarlo ahí, pues ya tenemos el tiempo encima. Y el último punto era, nos gozamos